La idea del aula de este año es un poco ver y pensar entre todos los que vamos a formar parte del programa las posibles relaciones que hay entre el pensamiento científico y el trabajo científico y la investigación que los propios cineastas hacen, creativa, cuando trabajan una película y, por ejemplo, reflexionan sobre su materia en relación a la luz, al montaje. Entonces vamos a intentar ver qué diferencias y qué similitudes hay en estos procedimientos entre arte y ciencia o entre el cine y la ciencia a partir un poco de las cuestiones que los propios cineastas trabajan cuando piensan en el proceso de una película. El aula surgió un poco de unos encuentros informales que teníamos todo el equipo Eccentric junto con Andrés Espano, y a partir de nos reuníamos, debatíamos sobre algunas ideas, el cine y la ciencia, el cine y lo invisible, y a partir de ahí quisimos dar continuidad a esos encuentros y claro, pensamos hacer un aula e invitar otra gente de otros ámbitos para ampliar un poco los temas que debatíamos. Por ejemplo, a Carmen Pardo, que desde la música podría aportar algún punto de vista, o desde las artes plásticas, Dora García o Carlas Guerra, incluso artistas que hablaran desde la perspectiva de la práctica de hacer cine. A raíz de las reuniones que tuvimos con Gonzalo y Celeste surgió la idea de hacer pues un taller práctico que fuera independiente de las charlas teóricas, ¿no? Para que pues, los alumnos pudieran tener la oportunidad pues, de tocar materiales y experimentar con la imagen, ¿no? El aula es El arte de la visión, que es una película de Brakhage. Mi ponencia se basa en un texto que Brakhage escribió en los años 63. A partir de ese texto surgió la idea de juntar otros textos de otros cineastas que hablaran también desde la óptica o desde la visión y mirar de qué manera ciertos cineastas, tanto en sus textos como en sus obras, investigan la visión de esta manera tan explícita. El año que nace el cine es más o menos el año que nace los rayos X, el año que nace el psicoanálisis, incluso el osciloscopio, que es el primer dispositivo que convierte en imágenes una serie de datos. Y todo eso genera o descubre para la gente que hay mundos que están mucho más allá de nuestra percepción visual, ¿no? Y que por tanto aquello que estaba pensado como un dispositivo de conocimiento se convierte también en una puerta a lo fantástico que tendrá unas consecuencias extraordinarias, particularmente en el mundo del arte, para empezar, ¿no? Toda la fascinación de las vanguardias por las abstracciones y por determinados gustos por lo rectilíneo, pues se deben también a las fotografías de Mach sobre las ondas producidas en el aire por los objetos, digamos, en su trayectoria y dependiendo de su velocidad, y por todo tipo de imágenes que, sin saber exactamente cómo han sido obtenidas y qué es lo que, en qué escala y qué es lo que representan, realmente lo que producen son abstracciones fascinantes, ¿no? La idea un poco que compartimos es que hay una especie de laboratorio que muchos cineastas realizan en el cual ensayan, ¿no? Prueban distintas metodologías que de algún modo tiene que ver con esa búsqueda propia de los científicos, de ensayo-error, de descubrimientos. Nunca conocí a ningún artista que no investigase. Es una cosa innata a la idea de un trabajo artístico. Tú investigas, quizá hay ciertas diferencias con la investigación científica, pero eso lo digo como un lego de la investigación científica, porque cuando he hablado con auténticos investigadores científicos me han dicho, no, es igual, es exactamente lo mismo, porque siempre se dice, bueno, la investigación artística no buscas resultados, no buscas realmente una conclusión, sino que casi se intenta escapar de la conclusión. Pero luego los científicos me dicen, bueno, es exactamente lo mismo, aquí también escapamos de las conclusiones, lo que pasa es que a veces las tienes que poner para que te den dinero, pero no es realmente lo que interesa la conclusión. Parte de mis referentes son el cine militante o el cine
que piensa los contextos políticos, en el caso español, pero también en otros casos europeos o latinoamericanos, y muy en especial lo que se llama el ensayo visual o las formas de pensar con imágenes la realidad. En un mundo donde todavía se nos educa en el logocentrismo, ¿no? Fuertemente con las palabras, pensar con imágenes es un desafío a ese logocentrismo, pero también es un desafío a cierta lógica de la razón, ¿no? a cierto pensamiento unívoco. Desde el feminismo autónomo hablaríamos de falogocentrismo, ¿no? de cómo el logos está pensado desde un pensamiento muy concreto, ¿no? Que es el pensamiento racional, digamos, del patriarcado tradicional. Personas como Marguerite Duras para mí han sido un referente porque piensan el mundo de otra manera y sobre todo desde una profunda subjetividad, y cómo lo subjetivo puede ser político, cómo lo personal puede ser político. El título de la presentación que vamos a compartir hoy es Cómo pensar y actuar junto a las imágenes, y es una intervención en la que intento describir las prácticas audiovisuales y cómo ha actuado un artista como Ito Steyl, que siendo de una generación mucho más joven que los grandes referentes como Harun Farocki o otros autores que han iniciado lo que se conoce como la audiovisualización de los museos, ella ha recuperado el género del documental para literalmente desmontarlo y hacerlo añicos hasta convertirlo en algo que ya no mantiene ninguna semejanza con aquella idea de un documental que debía o se obligaba a representar la realidad. La realidad con la que se ha encontrado en los últimos tiempos Ito Steyl es una realidad formada por protones, píxeles y toda una materialidad intangible que obliga a pensar qué es tener un contacto con la realidad, más allá de aquel contacto empírico, real, que tenía el documentalista que llegaba hasta el lugar de los acontecimientos. Incluso la propia noción de acontecimiento ha quedado obsoleta para esta nueva noción de lo que es una película, un ensayo documental. The original, longer version, called Elementary Film History, is 90 minutes long, and is an attempt I did in 1973, 1974, to understand how films are held together, how the editing in film works. This film was basic material for scientific research on how films are edited. So what I did was that when a film that interested me was running on TV, I was putting a Super 8 camera in front of the TV, and whenever there was a new shot in the film, in the film on the TV, I was clicking on the Super 8 camera so that it registered 3 or 4 frames. When the next shot appeared, I would click again. So from each shot of these films, you have a signal on my Super 8 film. You have an archive of all the cuts in these films. So if a film is long, has many cuts, then the Super 8 film would be very long. A film with 1,200 cuts would be almost 5 minutes long. A film with 10 cuts is just 2 seconds long. So the length is already signals the number of cuts in the film. And furthermore, you can see, you have some, get an idea of a statistical distribution
of how close-ups are distributed, how long shots are distributed, all that kind of stuff. So this is, for one film it's interesting, but if you have it for 40 or 50 films, you have kind of an idea how film editing is done. And then I decided after a while to put it in a historical context, to start with early films and then go up to the 1970s and see if there's a development happening in editing strategies. I think it was the first film that used film itself to analyze film. So what this film is on the one hand, is scientific work. Otherwise, on the other hand, it is in the structural film frame. I like the way the video film flickers, and it's nice to look at. Soc estudiant de Belles Arts i he assistit a l'aula Excèntric per investigar una mica també en la teoria del cinema experimental, ja que allà hem fet pràctica, però aquí m'interessava anar amb més profunditat sobre el cinema. I això m'ajudava a aprofundir més en entendre el significat del que faig. He vingut a fer el taller de l'aula Excèntric, un taller d'autorefilmació fílmica molt interessant, i m'ha semblat molt enriquidor perquè hem utilitzat moltíssimes tècniques, tant analògiques de film com amb mini DV i amb VHS directament. Hem pogut realitzar amb taules de realització, hem pogut fer retroalimentacions, feedbacks i moltíssima experimentació superdivertida i superefectista, que potser avui en dia amb el món digital ja s'ha perdut, però que et crea un ventall d'experimentació que avui en dia ja crec que s'ha perdut. El que acabo veient amb l'aula és que és la imatge pura en si, la reflexió sobre la imatge com a idea abstracta, que a més toca un munt de temes més concrets com el so, la paraula, que té molt a dir. Que la imatge no és una idea abstracta i conceptual, sinó que es materialitza i és una mica aquest camí.